Entonces, ¿cuáles serían los beneficios para convencer a esa gente? Que haya un consenso en que estas leyes no van a abrir boquetes para el narcotráfico, no se van a abrir boquetes para la impunidad. En zonas como el Catatumbo, los campesinos viven una realidad distinta y que debe ser abordada por la ley de manera diferente. No veo la proporción para que ese proyecto se perfeccione por parte de los criminales. Es una propuesta similar a lo que hacen los Estados Unidos, solo que entendía desde la paz total en Colombia. No hay intenciones totalitarias de imponer unas leyes o imponer unas decisiones de manera unilateral. Señor representante de la Cámara, Pedro Suárez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues, don Pedro, hemos recibido con bastante optimismo que el presidente de la República y el fiscal general, en medio de sus desacuerdos, sus diferencias, pues hayan enviado una señal de que la reunión de ayer fue muy positiva y que se avanzan en puntos comunes. El primero, y que resulta muy interesante que usted nos ayude a entender ahora cómo va a seguir dentro del proyecto de la paz total, es el de no tener ningún beneficio los señores narcotraficantes que están detenidos, y no detenidos, por supuesto. Al quitar esos famosos beneficios, en donde se reducirían las penas y hasta podrían conservar parte de sus fortunas, ¿cuál es el plan B? Bueno, en este momento se están analizando todas las aristas de esa posibilidad. Digamos, uno es el proyecto en el cual va a haber, digamos, los avances respecto del tema del narcotráfico en la paz total, y otro distinto es el proyecto de humanización de las penas. Son dos proyectos aparte. En el proyecto de la paz total, en donde se ha planteado la idea de que para lograr la paz de Colombia se debe, en todo caso, afrontar el problema del narcotráfico, se está discutiendo hoy con el señor ministro las nuevas posibilidades de ese diálogo con el narcotráfico. Que no, eso no significa que haya acuerdos, mucho menos por debajo de la mesa, sino de buscar una solución al problema del narcotráfico de manera que se desmonten todas las estructuras de narcotráfico en Colombia. Entonces, hay distintas propuestas, como sucedió hace algunos años durante el gobierno del presidente César Gaviria, que se implementó, digamos, lo que se conoció como la política de sometimiento a la justicia del narcotráfico, para encontrar un punto en que los narcotraficantes desmonten todas sus estructuras y el Estado pueda finalmente llevarlos ante los estrados judiciales. Sí. Don Pedro, el tema de la paz total, pues tiene muchos protagonistas. Y por supuesto, lo más importante está en romperle el espinazo al narcotráfico y a la minería ilegal y a tantos factores que significan la gasolina para ese perverso negocio en donde hay tantos intereses cruzados y tantas bandas al margen de la ley. El tema de los beneficios no es solamente un tema de Colombia, sino en el mundo. Las personas que colaboran reciben unos beneficios. En este caso, el fiscal y el presidente acordaron que no serían los beneficios que inicialmente se habrían acordado. Le pregunto concretamente, entonces, ¿cuáles serían los beneficios para convencer a esa gente? Bueno, hasta este momento no se ha determinado exactamente cuál va a ser, digamos, el ofrecimiento que se va a hacer a estos grupos de narcotráfico, toda vez que apenas, digamos, esto se discutió ayer con el señor fiscal general de la Nación. Hoy tenemos en unas mesas de trabajo con el Ministerio de Justicia la posibilidad de analizar otro tipo de propuestas que dentro de la estructura de la Constitución Nacional nos permitan abordar qué ofertas, digamos, de beneficios, de negociación, se pueden hacer a la luz, pues, de las normas
internas y, por supuesto, con la anuencia de los gobiernos internacionales que tienen que ver con este flagelo del narcotráfico. Sí, representante, usted es el coordinador ponente de la ley de humanización y, por supuesto, este acuerdo que ha sido anunciado entre el presidente de la República y el fiscal general de la Nación despeja el camino de esta iniciativa y también de las demás que hacen parte de la política de paz total. ¿Usted cómo ve ahora el tema de la discusión en las comisiones primeras y en las plenarias, donde varios partidos habían anticipado que no querían respaldar estos proyectos porque consideraban que abrían la puerta a la impunidad para estas organizaciones criminales? ¿Quedan ustedes ahora tranquilos con los votos que van a necesitar y con las dudas que tenían también los partidos políticos sobre esa propuesta que había sido presentada? Yo creo que lo sucedido ayer entre el presidente de la República y el señor fiscal general de la Nación da cuenta de la buena voluntad que hay por parte de este gobierno de lograr la implementación de unas leyes que estén de acuerdo con los intereses generales, es decir, que haya un consenso en que estas leyes no van a abrir boquetes para el narcotráfico, no se van a abrir boquetes para la impunidad, sino que se está buscando avanzar primero en actualizar las normas internas de derecho penal con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Colombia ha declarado desde hace muchos años, más de 20 años, el estado de cosas inconstitucional en las cárceles y se requiere entonces atender esa situación, pero por supuesto se están escuchando todos los sectores, la postura de algunos sectores, entre ellos el fiscal general de la Nación, de no excluir del Código Penal algunos tipos penales, pues ha sido escuchada y de acuerdo con lo que se nos ha anunciado, pues esa va a ser una de las situaciones que se ceden con el fin de llegar al consenso para lograr una mejor postulación legal. Representante, precisamente usted cómo ve que de acuerdo con estas discusiones que se tuvieron por más de un mes en las que el fiscal hizo fuertes críticas precisamente porque él consideraba que se le abría la puerta al narcotráfico con este proyecto de humanización carcelaria que ya fueron obviamente atendidas por el gobierno, y también cómo analiza que, por ejemplo, no se hubiera considerado despenalizar los delitos de injuria, calumnia e incesto, además de inasistencia alimentaria? Bueno, lo que tiene que ver con el narcotráfico, se trataba de un artículo cuya redacción básicamente era lo que tenía un poco empantanada esta discusión. Es decir, se habla de los pequeños productores, que es una realidad que, por ejemplo, en zonas como el Catatumbo, los campesinos viven una realidad distinta y que debe ser abordada por la ley de manera diferente. Entonces, en la redacción de ese artículo que pretende excluirlos de penalización a estas personas o darles unas oportunidades diferentes, estaba la discusión, porque se creía que, como estaba originalmente redactado, podría abrir el boquete para que se incluyeran todo tipo de cultivadores o todo tipo de narcotraficantes. El acuerdo ha sido que se va a mejorar la redacción de estos artículos para que efectivamente sean atendidas las situaciones reales que viven los pequeños cultivadores de hoja de coca y con diferencias sustanciales respecto de los narcotraficantes que no quedarían incluidos en esos beneficios. Eso en primer lugar. Y en relación con la exclusión de algunos delitos que iban a ser despenalizados, pues nosotros entendemos la preocupación que tiene el fiscal general de la Nación y otros sectores. La lectura desde la política criminal es distinta, pero si hay que ceder en ello, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente en que, con el fin de llevar adelante una política de humanización de las penas y del derecho penal, pues ese tipo de concesiones se hagan y más adelante se analizará más detenidamente. Representante, pero hay algo que aquí no se entiende. En el pacto histórico le han dado hasta con el balde al fiscal general de la Nación por sus observaciones a estos proyectos de ley, diciendo que lo que quiere es acabar con la política de paz del gobierno, que lo que quiere es incendiar, que lo que quiere es polarizar, pero ahora con esta reunión con el presidente Gustavo Petro no se le termina dando la razón a esas preocupaciones que ha planteado el fiscal Francisco Barbosa.
No, yo considero que el hecho de que no estemos de acuerdo y manifestemos también nuestra oposición a las postulaciones que ha hecho el señor fiscal general de la Nación no significa que haya intransigencia por parte del gobierno. La idea es que precisamente incluso la voz del fiscal general de la Nación sea escuchada y sea atendida en la medida en que podamos conciliar algunas de estas normas, podamos llegar a acuerdos respecto de la redacción, como lo decía en el caso de este artículo de la humanización de la política criminal, y se pueda llegar, digamos, a una mejor redacción que pueda, digamos, o que permita conciliar las postulaciones de todos los distintos sectores del país respecto de estas leyes, estaremos de acuerdo. El hecho de que tengamos diferencias sustanciales no significa que no podamos llegar a acuerdos en términos razonables y por el bien del país. Eso se comprende. Y se comprende también las bondades de un proyecto que busque el sometimiento de los narcotraficantes a la justicia. Lo que no entiendo para nada es cuáles son los estímulos que de verdad hacen proporción con los beneficios que reciben ellos de su actividad de narcotráfico. No hay proporción entre los inmensos beneficios que reciben en su actividad criminal y los que se les pueden ofrecer, que es sometimiento a la justicia, seguramente reduciéndole unas penas. Es decir, no veo la proporción para que ese proyecto se perfeccione por parte de los criminales. Bien, yo le diría en este sentido que fundamentalmente lo que se busca es precisamente encontrar un punto de equilibrio entre los beneficios que se le puede otorgar a unas personas que han cometido un conjunto de delitos muy graves, no solo para el país, sino para el mundo entero, y por supuesto el beneficio que recibe nuestro país, especialmente con la desmovilización, si se pudiera llamar así, de esos grupos criminales dedicados al narcotráfico. Digamos, lo que beneficia al país es el desmonte de esas estructuras narcotraficantes. Yo le decía ahora a Julio, recordando precisamente lo que sucedió durante el gobierno del presidente Gaviria, que hubo una ley que fue la ley de desmonte también del narcotráfico en esa época, que ofreció efectivamente unos beneficios y que llevó a muchos narcotraficantes a la cárcel, a cambio obviamente de unos beneficios que recibieron ellos. En esa oportunidad, pues infortunadamente no logró desmontarse la totalidad del narcotráfico, el negocio siguió, pero el propósito que se tiene hoy precisamente con la paz total es que en la medida en que logremos abordar todas las aristas de la guerra, incluyendo al narcotráfico, que es el gran financiador de toda la muerte en Colombia, ofreciéndoles unos beneficios razonables que no permitan la impunidad de estas personas, sino que haya unos castigos que al final permitan desmontar esas estructuras. Esto sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso es bien sabido. En los Estados Unidos también se hacen esos procesos de concesiones a los grandes grupos organizados de traficantes de estupefacientes, se les legalizan una parte de esos bienes a cambio, obviamente, de entregar las rutas, de entregar todas las estructuras y, por supuesto, de acabar con el narcotráfico. Es una propuesta similar a lo que hacen los Estados Unidos, solo que entendía desde la paz total en Colombia. Sí, representante, este acuerdo sin duda es muy importante, como lo hemos dicho en esta mesa de trabajo, porque muestra que partes que tienen unas diferencias profundas en los temas que están siendo puestos en discusión por el gobierno nacional, pues logran finalmente consensos para destrabar los proyectos. ¿Usted cree que este también es un mensaje político de que el gobierno va a empezar a ceder frente a otros proyectos como la reforma a la salud, en donde hay posiciones que han sido muy radicales y difíciles de conciliar con los sectores políticos, entre otros? Yo creo que efectivamente lo que el gobierno está mostrándole al país con esta decisión de llegar a acuerdos entre ellos con sectores como el que lidera el fiscal general de la Nación es que aquí
no hay intenciones totalitarias de imponer unas leyes o imponer unas decisiones de manera unilateral, aún desconociendo otras posturas distintas a las del gobierno, sino que estamos siempre abiertos al diálogo, estamos abiertos a otras opiniones, de manera que logrando conciliar entre todos, incluso las posturas más extremas y más diversas, se puede llegar a tomar decisiones desde el legislativo, acompañadas del gobierno nacional, que beneficien todos los intereses y que tengan en cuenta todas esas voces que se manifiestan respecto de las distintas leyes que propone el gobierno. Esperamos que también, por supuesto, esto suceda en todos los ámbitos, entre ellos la reforma laboral, la reforma pensional y, por supuesto, la reforma a la salud, que todas esas voces que se oponen pues sean escuchadas y se logre un punto de equilibrio para que esas normas finalmente puedan entrar en vigencia en favor de los intereses de todas y todos los colombianos. Ha sido usted muy amable, representante, y ojalá que después del éxito de la reunión de ayer vengan más luces para aclarar este necesario camino por la paz. Ha sido usted muy amable. Con mucho gusto y, por supuesto, esperamos lo mejor para Colombia. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.